Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Hasbro Marvel Legends a Iron Man, como lo vemos en los cómics de Secret Wars. Entonces, este Iron Man, como te he comentado en otros videos, me trae gratos recuerdos de la infancia porque hace años, cuando salió la línea de Secret Wars, sacaron a pues, los personajes que ya viste, obviamente, Captain America, Spider-Man, Wolverine, Iron Man. Son de los que ahorita recuerdo. El Doctor Doom, pero con la versión como salen en los cómics de los 80s. Y yo lo tuve. Mi papá me lo compró hace mucho tiempo, cuando yo era niño. Y la verdad, pues me gustó bastante. Tanto que yo me acuerdo que tanto jugar con él, le rompí los pies. Entonces nada más se veía así. Me cuenta que era. ¿Te acuerdas la versión del Zombified Iron Man? En el cómic de los Marvel Zombies, que nada más estaba de la cintura para arriba y que el huevo así volaba. Bueno, no sé cuánto se lo tenía. Entonces estaba así. Y aún así el pinche Iron Man me mamaba, me encantaba un chingo. Este, y repito, pues, obviamente me trajo gratos recuerdos cuando lo vi. Y cuando vi que lo hicieron dije, güey, debo tenerlo. Entonces ya lo pude conseguir, la verdad. Y pues para mí es uno de los mejores Iron Mans, así como me gusta. El Iron Man se ve bien chingón, simple, que parece que trae un traje, o sea que no es una armadura completa, porque todo esto amarillo pues es literal, vamos a decirlo amigos, son mayones. Lo único de armadura son las botas, los guantes, la cabeza y el abdomen y el pecho. Ya, o sea, si le dan un putazo aquí, ya chingó a su madre. ¿Por qué? Porque eso no es armadura, eso es mayones, pero bueno. Entonces este Iron Man está muy padre, está muy simple. Y así es como me gusta este Iron Man, o sea, así de simple, no sin tanta jalada de que no, que la armadura, que igual, no malinterpretes, me encanta. Pero esta versión me trae nostalgia, me trae esos recuerdos de cuando era niño que lo traía así, que jugaba con él y estaba bien chingón. Y pues ya, me doy cuenta que ya otra vez tengo ese pedacito de la infancia en este personaje. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene articulaciones pues ya conocidas para los Marvel Legends, tiene articulación de bisagra en la cabeza, tiene un poquito de ball joint, pero es cualquier cosa. Ve hacia abajo bastante bien y hacia arriba también, porque lo puedes poner en poses de casi vuelo. Ahí está. Bueno, ligeramente así como que va de ladito. Tiene la articulación de ball joint en los hombros que tranquilamente supera la pose. No, ahí está. Menos ligeramente supera la pose T, como te puedes dar cuenta. Tiene giro completo y tiene un ratchet, no sé si can escuchar aquí en el audio, que tac, 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 vibra cuando lo giras. Tiene articulación aquí del bíceps completamente, también tiene ratchet, o sea que esto no gira libre, sino tiene resistencia. Tiene doble articulación en el codo, tiene el peg ya conocido en el puño y bisagra en la articulación. Tiene el ab crunch, el cual puede hacia enfrente girar, alternar hacia esa altura, esa distancia, y para atrás igual. Tiene articulación de cadera, que también tiene ratchet, lo cual está muy padre, porque pues igual si juegas mucho con él, lo posas mucho, wink wink, esto pues va a permitir que tu figura no se aguade tan rápido. Tiene articulación de la cadera hasta ahí, no tiene drop ball joint, nada. Él puede hacer los splits tranquilamente, así, y con su ankle rocker lo puedes ver. Entonces está así, casi se va a romper el hocico, pero ahí está, lo logró. Entonces es un ángulo bastante decente. Hacia enfrente 90 grados, hacia atrás pues no mucho por la manchilla de metal que no puede, pues, es nula. Tiene articulación aquí a medio muslo, como lo puedes ver, muy suavecita. Tiene doble articulación en la rodilla, la cual es bastante decente. Tiene articulación en la bota es completa hasta acá arriba. Y tiene articulación de bisagra en el pie, bueno, en el tobillo, y ankle rocker o ankle pivot. Entonces, es una figura bastante decente en mi opinión, para lo que ya esperamos de Marvel Legends. Pero repito, a mí en lo personal, pues es la figura nostálgica, porque yo me acuerdo que yo llegaba fíjate nada más, desde cuando llegaba del kinder, me sentaba frente a la televisión, mi mamá
me decía, ¿qué vas a querer comer, hijo? Yo, una hamburguesa, mami. Mi mamá me decía una hamburguesita, o si no, ya la tenía hecha, me la chingaba frente a la televisión, ¿y qué es lo que veía? Iron Man. Veía Iron Man de los 80s, que eran las caricaturas, no sé si los ubicas, que eran así, bien, entre comillas, vamos a decirlo así, entre comillas, la animación muy básica, que era así de que, alto ahí, villano, no, yo te detendré porque yo soy Iron Man. Era casi como tener una figura de acción aquí en las manos y hacer esto. ¡Pah! Ya, así era la animación. No era de fluida como la conoces ahora. Si tienes oportunidad, búscalos. Digo, te vas a de reír un chorro del tipo de articulación y tipo de animación de las figuras y de los monitos y de los personajes, pero, güey, era lo que había. O sea, entonces, a mí me encantaba. Entonces, tenerlo de vuelta es una nostalgia impresionante. Pero bueno, basta de nostalgia, vamos a continuar con el video. Obviamente cuenta pues con este escudo que tiene una imagen lenticulada, lo cual si tú la giras, ahí está, perfecto, se alcanza a ver. Ahí está Tony Stark y luego Iron Man. ¡Tarán! ¿Dónde está? Ahí está, ¡tarán! Iron Man. Tony Stark, Iron Man, Tony Stark, Iron Man, Tony Stark, Iron Man. Y esto pues se lo puedes quitar y lo puedes girar por si no quieres que este vato esté soltando su identidad secreta. Entonces nomás cambias este disco que es de los 40, dice 40 Anniversary Secret Wars, y ya. Entonces lo pones este güey como escudito y listo. Entonces, está chido. Y lo bueno, lo padre es que incluyeron este detalle porque así eran los escuditos de aquel entonces cuando era niño y que salieron estas figuras. Entonces fue un bonito toque de nostalgia y de, vamos a llamarlo, respeto entre comillas a las figuras y a la línea en general, porque todos los monitos venían con ese tipo de escudos. Muy bien, ahora, ¿el que trae accesorios? Él trae un cambio de manos, porque obviamente debe traer cambio de manos, gracias a Dios lo incluyeron. Viene este cambio de manos que se lo quitamos rápidamente y le ponemos, es una mano que está agarrando una pistola, porque claro, Iron Man trae pistolas. Entonces es un arma, pues no sé, láser o algo así, está media rarilla. La verdad no recuerdo la historia de Secret Wars, la original, ni tampoco la moderna porque no la he leído. Entonces ignoro si esta arma sea relevante y si no, pues bueno, se ve chido. Trae aparte de esto las manos con el Repulsor Ray, o sea, sus disparos que ya son famosos y conocidos en todos lados por las películas de Iron Man. Aquí están las dos. Estas lamentablemente no son articuladas, son piezas fijas. Entonces, bueno, ahí para mí fue un mes. Porque hubiera estado chido que te le pudieran dar articulación como antes para poderlo posar en otras variaciones. Pero bueno, entonces él viene con estos efectos azules. Yo tengo estos rojos de otro Iron Man que tengo, que es el de la primera aparición, el del Tin Man. Entonces, esto es un cambio chido. Y aquí te lo pongo en contraste para que lo veas, para que tú decidas cuál te gusta, cuál sea mejor, si con el que viene, que es azul, o este rojito. Entonces, a mí en lo personal me da igual, se ve chido porque es una variación. Aparte de esto, trae estos efectos de fuego. Bueno, no fuego, miento, no es fuego, es como humo. Pero pues la verdad sí que digo como que, ok, está raro, está humeándoles la mano de tanto que usó el Repulsor Ray. O en su defecto, en los piedorros. Pero pues aquí se ve raro, o sea, no sé, mira. Así como que, se me está quemando la pata, no sé, se ve raro. Entonces yo supongo que esto va mejor acá, pero me hubiera gustado que le hubieran puesto algo transparente, no tan negro, ¿sí me entiendes? Porque parece que está quemando, parece que se le fundió. Ya, chingó a su madre. Entonces viene con dos efectos similares de humo. Y no podía faltar la variación, la cerecita del pastel que trae son sus Iron Patines. No sé si llamen así, no me vale madre, yo le voy a poner Iron Patines o Iron Skates. No sé, o sea, en los 80s y ahorita en la actualidad te le ponen que los personajes pueden hacer cualquier cosa. Entonces este güey cuando se cansaba de caminar pues y ya no tenía energía, sacaba sus rollerblades o roller skates
y pues se ponía el vato a patinar. Entonces está chistoso, es una referencia del cómic y de lo que él podía hacer. Entonces está chido que lo hayan incluido, es algo, a mí se me hace gracioso ver a Iron Man en patines. Entonces, ahí está. Y bien, eso es todo lo que trae este bonito personaje. Repito, en lo personal me trae mucha nostalgia y mucho memorias y recuerdos de cuando era niño, de mi infancia. Entonces aquí está. Si tienes oportunidad de conseguirlo, hazlo. La verdad, pues te va a gustar. Si no es tu tipo, pues chido, déjalo pasar, no pasa nada, ¿verdad? Y como te he comentado en otros videos, te doy mi opinión muy sincera acerca de las figuras que estamos haciendo el review. Y si no es de tu agrado, no te gusta el personaje, pues déjalo ir. Pero en cambio, si dices, güey, está bien chido, porque si es cierto este güey lo que dice, que está chido la nostalgia y todo ese rollo, pues dale, ve, búscalo y cómpralo. Está, la verdad, muy padre. Y aún hay bastantes en existencia. Entonces, si tienen la oportunidad, consíguelo. Es una bonita parte de, al menos en mi caso, la infancia. Y pues aquí está. Entonces, muy bien, yo de nuevo te agradezco tu tiempo, tu estancia y sobre todo tus likes y tu suscripción. Ayúdame a llegar a más gente, por favor, que le guste este bonito hobby del coleccionismo para poder compartir juntos estos momentos. Así que ya sabes, si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.